El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro tema del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa Familias Caminando. El día de hoy tenemos a dos invitados, pues la verdad que estamos muy contentos de tenerlos aquí en México y en la universidad. Está con nosotros la doctora Nieves Tomillo y el doctor Fernando del Castillo. Ellos vienen de España y pertenecen a la Fundación Solidaridad Humana. Ellos han estado aquí en Puebla y en la universidad ya tiene algunos días. Han venido a dar varios talleres, han estado trabajando con los seminaristas en el seminario palafoxiano. Han dado algunos cursos y talleres aquí en la universidad y la verdad es que traen mucha experiencia y tienen mucha experiencia en el tema que vamos a tocar hoy. El tema es Hablemos de Sexualidad. Bueno, está con nosotros también Dani, muchas gracias por estar aquí, Dani. Y vamos a hablar de sexualidad. Ellos, bueno, como ya dijimos, están en la Fundación Solidaridad Humana y les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, Nieves, muchas gracias, Fernando. La verdad es que ya llevamos mucho tiempo conviviendo algunos días y estamos pues muy contentos de que estén aquí con nosotros y les agradecemos su presencia. Entonces, ¿qué les parece si para comenzar, como decía Dani, ya hablamos en el mismo idioma en la misma sintonía, ustedes nos pueden decir a nosotros y a todas las personas que nos escuchan, pues, ¿qué es sexualidad? ¿Qué podemos entender por sexualidad? Uh-huh. Bueno, pues buenos días, Buenos días, Daniel y Cristi. Sí, es un gusto estar aquí por tercer año. Es el tercer año que venimos a compartir con ustedes diferentes cursos de amor, comunicación, sexualidad en la pareja, sexualidad en el matrimonio. Pues a ver, la sexualidad es algo muy global, ¿eh? A veces solamente se ve una parte muy concreta, una parte muy peculiar del cuerpo, solamente la genitalidad. Y nosotros estamos viendo por nuestra experiencia en estos 26 años de educación y de acompañamiento que la sexualidad es una expresión más de nuestra persona, es una expresión concreta no solo en el cuerpo sino en el corazón, en la parte afectiva y también en nuestras propias ideas, en nuestra propia voluntad. Nosotros cuando vamos a las escuelas en España hablamos de cuerpo, corazón y cabeza. La sexualidad no es algo que resida solo en el cuerpo o en una parte del cuerpo como sería la genitalidad. Quizás sí partiría de esta desinformación de reducir o cosificar la sexualidad a mera genitalidad para decir que la sexualidad es algo más global, es algo más integral y que acoge toda nuestra persona. Cuerpo, y no solo una parte, corazón, con todo lo que supone las emociones y los sentimientos, y por supuesto pues lo que yo pienso y lo que yo decido hacer con mi sexualidad. Es por tanto algo que requiere un poco más de explicación, un poco más de que pues 4 cosas a veces banales, ¿no? Y por otro lado, además, muchas veces les decimos a los chicos en las escuelas que ¿cuándo comienza la sexualidad? Y ellos nos suelen decir en torno a los 14, 16... en torno a la pubertad, ¿no? Sí. Nosotros les explicamos que eso comienza con la vida, comienza con la propia vida ya. De hecho, el espermatozoide es quien aporta toda la carga genética de lo que va a ser ese el género, ¿no? Y es muy bonito porque comienza así. A veces ni los papás lo saben, pero hay todo un proyecto vital por delante. Y cuando continúa, pues nacimiento, infancia, pubertad, adolescencia, hasta que uno
muere, ¿no? O sea, desde un comienzo hasta el final, no hay una etapa para la sexualidad. Sí, no hay un botoncito donde uno diga clic, empieza mi sexualidad, ¿no? Sino es todo lo que somos, ¿no? La sexualidad está presente en toda nuestra persona, en todas nuestras dimensiones. Yo sí creo que es física, psicológica y espiritual, ¿no? Si yo tengo un cuerpo de mujer, mi psicología es de mujer, mi espiritualidad pues también está todo en uno y no podemos separarlo, ¿no? Ya hablaremos un poco de estas partes de los tipos de sexo que hay, ¿no? El gonadal, el genético, el psicológico, el social y demás, para ir entendiendo un poco el cómo se va constituyendo pues esta parte de la sexualidad. Pero bueno, es importante partir de esto, ¿no? A partir de que la sexualidad es que soy todo, ¿no? Es desde la punta del pelo hasta la punta del pie, yo soy mujer. Desde la punta del pelo hasta la punta del pie, tú eres hombre, ¿no? Entonces, la sexualidad está presente en toda nuestra persona, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de aquí para hablar en el mismo idioma. ¿No crees? Muy bien, sí. Muy bien, pues creo que este tema a veces nos cuesta hablarlo, sobre todo a los papás. Escuchamos, sobre todo en los últimos tiempos, que la responsabilidad de hablar de los temas de sexualidad compete a los papás, ¿no? Compete a los papás, pues claro, porque son los que reciben primero a este bebé y lo van formando. No podemos dejárselo a la escuela a que ella aborde el tema, sino nosotros tenemos que abordarlo. Desde que nace hasta, pues bueno, que ya es adulto y va a poder tomar sus decisiones. Entonces, el poder entender que la sexualidad es todo lo que soy, nos implica esta educación sexual, ¿en qué? Bueno, este es un tema muy, muy importante, porque aquí en México no sé cómo sería la estadística, pero en España estamos en un 70% de papás que no hablan de sexualidad en su casa. Sí es un tema importante porque somos generaciones que a veces nos han platicado muy poquito sobre sexualidad en nuestras casas, ha sido un tema tabú, y es cierto que hoy en día, con toda la globalización y con todos los medios de comunicación, no podemos estar tapando algo que es importante. Se nos llena la boca diciendo que los padres son los primeros que deberíamos de educar a nuestros hijos, patatín, patatán, pero no es tan fácil. Por eso hoy, por ejemplo, vamos a ir a la Escuela Benavente, al Colegio Benavente, a dar una ponencia sobre la importancia de todo esto, ¿no? Sí, deberían de ser los papás, pero a veces los papás tienen miedo, tenemos vergüenza a abordar esto. Y esto nos plantea un tema interesante que sería cómo retomar la formación de adultos, la formación de padres, para actualizarnos y para adecuarnos a los nuevos tiempos. Tenemos que abordar la sexualidad desde que nacen, desde que son pequeñitos, pero los padres siguen sin hablar. Entonces, esto nos lleva a ver cómo los profesionales, los padres, los profesores, los terapeutas, todas las personas que entendamos que es importante hablar de sexualidad como de cualquier área vital, cómo podríamos abordar esto en las escuelas y en las familias para auxiliar, para ayudar a los papás, porque ellos no saben cómo hacerlo. Pero si se les explica, como hemos hecho estos 3 días para el curso que hemos dado de amor, comunicación y sexualidad para profesores de las escuelas básicas, hemos estado viendo la importancia y ellos nos decían, el problema es que yo lo puedo abordar en la escuela, pero si el papá luego dice lo contrario, la mamá, ¿cómo coordinarnos en un proyecto integral que no fuera solo alumnos, sino padres y profesores, todos colaborando en lo mismo, ¿no? Es verdad que a veces tenemos en mente que hablar de sexualidad a nuestros hijos es como un día solemne, ¿no? En el que sientas a tu adolescente o a tu puber y le empiezas a explicar tembloroso pues cómo vienen los niños o cómo cómo unos papás conciben, etcétera, ¿no? Y no, es algo muy sencillo que debe estar desde el inicio, que los padres deben ir de forma sencilla, explicando como otras áreas de la vida. Claro. Nosotros siempre animamos a los papás a que ya en el seno materno tengan una conducta hacia su pequeño, ¿no? De acogimiento de lo que sea, de quien sea,
a veces lo conocen, saben que va a ser un bebé, un varoncito, una niña, lo que sea, pero que siempre tengan una acogida. Hay papás que a veces sueñan, esta vez tiene que ser, y eso también hiere al propio feto. Hoy en día sabemos cómo le afecta simplemente el sentir de la mamá, discusiones externas, y también en positivo cuando hay un ambiente tranquilo. Todo eso lo perciben nuestros hijitos, ¿no? Entonces, esa apertura desde el inicio. Y luego es un continuo, es enseñarles a los papás y saber que lo tienen que vivir así, que deben nombrar los órganos por su nombre, igual que no hablamos de mano, llamándola de otra manera, no la llamamos, pues no sé, apéndice, no, la llamamos mano, el ojo, tiene un nombre. Efectivamente. Exacto. Bueno, pues los órganos sexuales también. A veces les ponemos nombres chistosos o distinto, como en plan si fuera un tabú, y es muy bueno que los hijos aprendan también adecuadamente, que respeten sus órganos como respetan otras partes del cuerpo, ¿no? Con una intimidad, etcétera. Y así es todo un poquito a poco, explicaciones siempre adecuadas a la edad del niño. Claro. Esta tarea que nos dejan a los papás, yo entiendo y yo también me enfrento a eso porque también me dedico a cuestiones de sexualidad, sobre todo a los colegios aquí en Puebla, y tenemos toda una sociedad que está alrededor de diferentes partes de México. Es precisamente esto, nos hemos dado cuenta que sí, la tarea la tienen los papás, pero no sabemos cómo, ¿no? Y lo que te dicen los papás es, enséñame cómo. Entonces, yo quiero partir de 4 preguntas fundamentales, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quiénes? Creo que el cómo es de forma natural, respetando su intimidad, respetando la edad en la que está este chiquito. Y algo que mencionaste ahorita es muy importante, ¿no? El acoger. El acoger quiere decir acompañar. Entonces, yo como papá, desde que recibo la noticia de que viene un bebé, yo lo acojo, lo acompaño. ¿Por qué? Porque lo voy a acompañar toda su vida. No lo abandono, ¿no? No lo abandono y no es, yo tenía la idea que iba a ser niño y resulta que fue niña porque se equivocó en el ultrasonido. Bueno, que ya es muy poco que se equivoque en los ultrasonidos y demás. Pero es aceptar esa parte, ¿no? Y ¿cómo voy a acompañar? ¿Cómo voy a formar? Entonces, creo que el cómo podríamos partir de eso, ¿no? Mirar a mi hijo, mirar a mi hija para ver en qué momento está, ¿no? El cuándo, pues precisamente como yo observo a este hijo, a esta hija, pues entonces sabré cuándo es el momento adecuado para hablar de los cambios que vienen, para hablar de la siguiente etapa, para hablar de esta parte, ¿no? Donde, pues bueno, por lo general, las preguntas más difíciles, y yo lo digo en forma de mamá, está uno manejando y de repente viene la pregunta con todos los demás hermanos y es así de frenas y dices, ¿cómo la respondo? ¿No? Entonces, claro, los papás no sabemos cómo responder ciertas cosas porque tampoco aventamos la pregunta de vuelta, ¿no? ¿De dónde lo viste? ¿Cómo lo leíste? ¿Y de dónde viene esa pregunta? Y lo más importante, ¿quién? La pregunta de quién, hoy en día, al primero que le preguntan es a su teléfono, internet, el señor Google, ¿no? Los segundos son sus amigos, que conocen exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Los terceros, si le va bien, pues algún profesor, alguien que me da esta materia, y no sabemos si está bien formado, ¿no? Y nosotros como papás quedamos hasta el último. Creo que sí tenemos que ser los primeros y creo que como nos hemos formado en muchas cosas más, tenemos que formarnos en este para poder enfrentarnos, ¿no? Sí, a ver, Daniela, yo esto
sigue siendo la asignatura pendiente, ¿eh? Hoy estamos muy preocupados con el bilingüismo y con las matemáticas y con la tecnología, y se nos olvida que lo más importante, no solo por temas, sino por la propia experiencia de la felicidad humana, es formar un hogar y el respeto y el poder hablar con confianza con los papás, ¿no? Entonces, este es el tema de la asignatura pendiente que tendríamos que ver los profesionales cómo articularlo, porque la teoría está bien y hemos escuchado que los padres tienen que... Entonces, claro, el cómo y el cuándo y el dónde y el quién, pues sí, debería ser todo y abordarlo los papás, y en el momento que el niño te pregunte y con naturalidad, aunque estés allí con la sartén y los cacharros, porque eso no hay un ámbito, sino claro, que te pregunta cuando menos te lo esperas. El problema es que los papás no estamos preparados, no nos han hablado de esto. Mi papá me habló del pony y las florecillas, y mi mamá el día antes de casarme, ¿eh? O sea, me dijo mi mamá, ¿quieres que hablemos, hijo? Y yo, sí, mamá, me caso mañana. Oye, yo me acuerdo, oye, es que es un acto de amor, y yo decía, claro, en eso a mí me surgió estando chiquita. ¿Y qué pasa cuando hay una violación? Claro. Entonces no hay concepción. ¿Por qué? Pues porque no fue un acto de amor. Claro. Y ahí es donde nos quedamos cortos, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo volvería a replantearnos, para aquellos que este tema le interese, no solo para ellos mismos, sino para acompañar a otros, profesionales, psicólogos, gente que se dedique, profesores. Tendríamos que abordar esto en la escuela para ayudar a los papás. Claro que tiene que ser los papás lo que lo hagan, pero la estadística está ahí y no podemos obviarlo y seguir diciendo que los papás tienen que hacerlo, porque no lo van a hacer, porque hay un 70% en España que no lo hace. En México habría que ver. Entonces, nosotros desde hace ya años, llevamos 26 años en las escuelas públicas y privadas, estamos actuando con lo que llamamos ahora el producto estrella, desde cuarto, quinto, sexto de primaria, que es una edad ideal, con 8, 9, 10 añitos, donde todavía se puede hablar con los niños, no son ni muy pequeños y todavía no se han desconectado emocionalmente de las figuras de apego. Entonces ahí el producto estrella es lo que llamamos diálogo familiar. Entonces establecemos un taller de 2 horitas con los niños de cuarto, quinto y sexto, explicando lo que ya el de biología o la profesora de naturales ha explicado del embarazo y el parto, y vamos globalizando, integrando lo que es la sexualidad humana. Y preparamos en esas 2 horas una entrevista para los papás, y luego por la tarde vienen los papás y yo les doy una charlita a los papás de cómo hablar de sexualidad a nuestros hijos, y luego en la sala se juntan papás y niños y les obligamos a ir, porque si los papás no van porque tienen tanto que trabajar, el niño no entra en el taller. Claro. Y entonces hay papás que se escapan del trabajo para que mi niño no sea diferente. Y entonces el quórum, la asistencia es muy grande. Y entonces se produce algo milagroso, que es un diálogo por familias. Papás y niños hablan en una sala delante, mezclados, cada uno, y le hacen una entrevista. ¿Y quién te habló a ti? El abuelito, ¿quién no te habló? Y yo les he dicho a los papás, todo menos mentir, todo menos omitir. Hoy es el día de la verdad, cuéntale todo, no tengas miedo, te vas a alegrar. Y en 1 hora y media los papás rompen el 70% y todos los papás hablan de sexualidad esa tarde. Luego hay una puesta en común, se abre al grupo y pregunto a los niños cómo me he sentido al hablar con papá de algo tan íntimo. Y muchos dicen, liberado, ha sido estupendo, nervioso al principio, pero luego... Entonces son sentimientos preciosos. Los papás, ¿cómo te has sentido al hablar con tu hijo? Esto ha sido una oportunidad, creíamos que era imposible, mis papás nunca lo hicieron conmigo, ahora sí. Entonces, tenemos que buscarnos, ingeniarnos los profesionales, cómo romper de una vez este tabú. Porque decir que los papás tienen que hacerlo es que no lo hacen, pero porque no saben, porque no pueden, no porque no quieran. Y entonces Internet no perdona. Claro, y Google llega al primero. O el amigo. Entonces, creemos que deberíamos de plantearnos sesiones de este tipo, cómo romper en ese momento que llamamos sexualidad latente, que es la pubertad. Parece que los niños no tienen sexualidad y sí que tienen preguntas. Y es una edad muy interesante, muy permeable. Estamos hablando de 8, 9, 10 años. Estos diálogos familiares, cuando ya el niño tiene 35 años, es un poco tarde. Por supuesto que es tarde. Entonces, habría que ver... Más bien el niño va a tener que hablar con el padre para decirle todo lo que hay. La verdad es que es una experiencia preciosa, es muy bonito verlo y ver los resultados, ¿no?, que tiene sobre la familia. Pero luego además es verdad que de repente en casa estamos en la cocina o en cualquier momento con los hermanos y nos hacen una pregunta. Entonces yo creo que es muy bueno en ese momento en que no sabes ni cómo contestar ni cómo afrontarlo, es bueno pues parar la situación y decir, oye,
para mí es tan importante atenderte y decírtelo y explicártelo bien, que esto que me estás diciendo es muy importante para ti y para mí como madre explicártelo, que vamos a dedicar un tiempo. ¿Qué te parece si esta tarde o mañana, un momento adecuado? Entonces eso nos permite también saber cómo lo vamos a enfocar, claro. Saber sus preguntas, lo podemos ir. ¿Qué preguntas tienes, hijo? ¿O qué quieres que veamos? Y incluso prepararnos un poco más, digamos, inmediato, ¿no? Pero... Claro. Y siempre luego, hablar con la verdad, ¿eh? Sí, eso, sí. Bajo mi experiencia también ha sido muy importante. Porque si huimos del tema, si decimos otra cosa, los niños lo captan. Y dicen, ¿para qué te vuelvo a preguntar? Sí, o me dices mentiras o no sabes, mejor pues no te vuelvo a preguntar, ¿no? Sí, efectivamente, pero sabiendo muy bien qué quieren preguntarnos. Exacto. Porque tampoco se trata de adelantarnos a algo que no se plantean. Solamente nosotros consideramos que es importante adelantarse en el tema de la menarquia de las niñas o de la primera eyaculación involuntaria en los niños, porque si no llega el momento y no saben qué ha ocurrido. Me estoy desangrando, me he hecho pipí, ¿qué ocurre, no? Entonces, hay que ver qué pregunta me hace mi hija, y tampoco a veces queremos contestar con tanta verdad que les avasallamos o respondemos a cosas que todavía no se plantean listos, o no están listos. Entonces, bueno. Sí, déjame matizar solo este asunto, que lo que Nieves está proponiendo es, sin perder el vínculo empático, si el niño está preguntando en la cocina en un momento inoportuno, no es huir de la respuesta, no es no responder, porque entonces va a buscarlo por fuera. Es una respuesta que llamamos marco, una respuesta donde le invitamos al niño que luego, porque a lo mejor está el hermanito pequeño, ahora vamos a platicar de eso que me preguntó, y hay que hacerlo. Porque si luego no hay un espacio para responder a lo que me preguntó por la mañana, es cuando huyo. Y es cuando el niño, la curiosidad va a satisfacerla por otro sitio. Ahora, por prudencia no hay que responder de forma automática. No se es mejor padre por responder de forma directa, sino el momento adecuado. Y con la verdad. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a un corte y en un momento regresamos? ¿Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos, tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico? ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEP te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por 9 cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica, con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400, extensión 7146, o consulta la página www.upaep.mx. Ingeniería biónica, calidad de vida en tus manos. Haz lo tuyo. Hazlo UPAEP. Hablamos en ese... bueno. Si no se da. Bueno, regresamos al programa Familias Caminando. Estamos tocando el tema de Hablemos de Sexualidad. Decíamos que tenemos a la doctora Nieves Tomillo y al doctor Fernando del Castillo de Fundación Solidaridad Humana, y que, ellos vienen de España y ya llevan algunos días acompañándonos aquí en la universidad. Estábamos hablando de cómo decirles a los niños cuándo, dónde y quién. Entonces, estaban dando aquí como algunos consejos y tips. ¿Quieren lo retomamos? Sí, estábamos viendo, ¿no? De si llega a preguntarte algo, que estás en la cocina y hay otro hermanito, el poder buscar esos momentos, ¿no? Pero sí buscarlos, porque a veces surge la pregunta, nosotros vemos alrededor y decimos, ahorita no es momento de responderlo, y si no me lo volvió a preguntar, de repente las mamás ya no me lo volvió a preguntar, sí, me libré. No, es que la cuestión sigue ahí, ¿no? Creo que sí es muy importante lo que mencionaban, que la edad, hay que ir de acuerdo a la edad. Yo recuerdo que
en esta línea psicosexual que hay del niño, ¿no? De los 0 a los 6 añitos, es un momento de, sí, autoconocerse, autoexplorarse, y muchas de las preguntas que nos van a hacer en el sentido de esa autoexploración, autobuscarse. Entonces, no es momento de hablar de temas de cambios, como lo mencionabas, de cambios ya de la pubertad, porque no me lo va a entender, no me va a entender en este momento que viene la primera menarca o las poluciones nocturnas. No me lo va a entender porque no es su momento, ¿no? Pero tampoco me voy a ir a platicarles del asunto cuando ya pasaron por él. ¿Por qué? Pues porque estoy tratando de entender todos mis cambios hormonales, que lo que tú me platicas no lo entiendo. Aquí le llamamos mucho que la hormona mata neurona, ¿no? O sea, no te entiendo, no, lo que me quieras decir, no. Yo sí creo que en esta etapa psicosexual, en esta parte donde le llamamos latencia, que es una etapa muy tranquila, donde el diálogo se puede establecer con los hijos, donde no hay cambios, yo creo que es la mejor manera y la mejor edad para hablar de estos temas, porque precisamente no están en esta edad pequeña donde no me entiendes y donde todavía no existen juicios éticos, morales y demás, y tampoco estás en la edad donde están todos los cambios. Entonces, si yo me adelanto un poquito y hablo en esta etapa, a mi parecer es como la ideal, la mejor, porque entonces lo preparo para lo que viene, ¿no? Es como si yo fuera a una fiesta y llego y los invito, Nieves y Fernando, a una fiesta en el Centro Cultural. Bueno, ustedes dicen, primero, ¿dónde está el Centro Cultural? En el Centro Cultural, no lo conocen ustedes, pero existen muchos salones. Entonces llega uno al Centro Cultural, primero para llegar, ¿no? Después llega y ve muchos salones, pues ¿a dónde? Y ya queda con el salón, llego al salón y ¿en dónde me siento? ¿No? Entonces es como ir a lo desconocido, pero en cambio si yo llego y les digo, los invito al Centro Cultural a mi fiesta y la dirección es tal y es en el salón 4 y se van a sentar en la mesa 5 y ¿qué creen? Va a estar Cristi y va a estar Margarita y va a estar, bueno, ustedes ¿cómo van? Pues con la confianza y la seguridad. Bueno, hasta yo llevaría lo que voy a platicar con Cristi, porque ya sé, ¿no? A las etapas creo que hay que entrar con esa seguridad. Sí. Creo que adelantarnos un poquito para entrar con mayor seguridad. No, sin lugar a dudas, la etapa ideal son los 7, 8, 9, 10 añitos, lo que llamamos sexualidad latente. Es un momento ideal porque los niños están más tranquilos sexualmente, han pasado por esa etapa de la autoexploración que decías, de los 3, 4 añitos. El problema está que en muchos lugares se está anticipando y están viendo cosas de hermanos mayores, cuando no hablamos incluso de abuso sexual o de acosos en los cuartos de baño, en los colegios. En España estamos en un 23-25% de abusos sexuales en niñas y 15% en niños. De cada 7 niños, 1, de cada 4 niñas, 1. No estamos hablando, cuando hablamos de abuso, no creo hablamos. Que estemos muy lejos. No, probablemente. Esto es para Europa, probablemente aquí en Latinoamérica pueda ser más del 25%. En cualquier caso, 25 es mucho. Claro. De cada 4 niñas, 1 es mucho. Cuando hablamos de abuso sexual no hablamos de violaciones o de cosas tremendas. Mucho es tocamientos, cosas que no quiero que me haga, primitos, hermanos. Y este niño a lo mejor tiene 4 o 5 años. Y entonces el problema es ahora, ¿qué hacemos? Entonces, claro que lo ideal en el proceso psicoevolutivo o psicosexual, la edad latente es la ideal. No cabe duda, en el marco teórico yo me apunto y lo firmo. Pero en la realidad que nos toca vivir se está adelantando mucho cuestiones de desinformación, cuando no una pornografía abierta del hermano mayor que le enseña al niño que le pilla el ordenador. Entonces, ¿cómo poder estar los padres atentos ante una situación que ya no es la de los años 50 o 60, donde no estaba la presencia de Internet o la pornografía online? Entonces, sin ánimo de alarmar al oyente y sin ánimo de meter presión ni miedo, esta asignatura pendiente hay que tomársela más en serio. Como papás, como profesionales, por derechos, por lo menos por defender al menor.
A mí me parece muy grueso, muy duro, muy feo que un menor tenga este impacto emocional porque un hermanito mayor o porque el otro hace un chiste que no tiene ninguna gracia cuando me han reventado mi inocencia. Entonces yo me apunto, Daniela, al proceso en psicoevolutivo y latente de respetar y de llevar los procesos, pero tenemos que espabilar. Papás y profesionales no podemos mirar para otro lado. No paran de salir noticias y escandalosas a veces sobre el tema de la pederastia y esto está ahí. Y recordemos que además el 86% de los abusos sexuales es intrafamiliar, personas cercanas, primitos. Y más allá, tíos, padrastros, más allá de escandalizarnos, es tomar esto en nuestras manos, adelantarnos. Hay que llegar antes, es nuestro lema. Hay que llegar antes, no asustarnos de nada y llevarlo a la responsabilidad. Bueno, quería simplemente decir que sí, que yo me apunto al plano del momento ideal es 8 o 9 años, que es cuando nosotros incidimos con estos cambios puberales, porque empiezan ahora las hormonas y te salen granitos, te salen pelitos, tal. Entonces poder adelantar a los niños, estamos previniendo mucho bullying, porque hay niños que se desarrollan antes o después, y entonces hay mucho bullying, mucho acoso por ese tema de la imagen corpórea. Entonces, claro que hay que trabajar los cambios primarios y secundarios en esta edad latente, pero mi inquietud es que estamos llegando tarde, y les hablo de miles de alumnos en las escuelas, y esto, yo como padre y como profesional, no hay derecho. Me hierve la sangre quitar la inocencia a un menor. Creo que también es importante que a nuestros niñitos chicos les ayudemos a prevenir, que les enseñemos, mira hijo, esto no lo toca nadie, nadie te tiene que quitar ni la ropita ni tocar tus partes íntimas, ni tú tampoco a otro niño, aunque te lo diga. Ese pequeño gesto, lejos de asustarle, le resulta normal, porque es dentro de un proceso normal, pero previene muchas cosas, porque en el niño hay mucha inocencia, hay mucha bondad, y a veces pues entra pues porque es un niño mayor o porque es una persona conocida. Y entonces es bueno que de alguna manera protejamos a nuestros hijos. Y también creo que es importante que protejamos nuestro hogar, porque cuando son chiquitos, cuando están en la fase de biberón, chupete, le esterilizamos, lo lavamos perfecto, procuramos que todos los utensilios de comida estén bien limpio, que las ropitas, ¿qué tal? Y a veces no protegemos a nuestros hijos de algo que es para ellos basura, que es un contenido al que no están preparados, y abrimos a través de cogerles su celular y además abierto a cualquier tipo de escena que puedan encontrar en las redes. A veces incluso en su propia habitación se les pone un televisor, a veces un ordenador también con todo tipo de acceso. Nosotros mismos procuramos, ¿no?, que no nos encontremos lo que no queremos, y ponemos filtros y procuramos que el ordenador esté en un sitio abierto donde no hay por qué ocultar nada, no tenemos ningún problema que llegue en cualquier momento un padre o otra persona, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que protejamos a nuestros hijos de estas cosas, porque luego imagínense lo que es un contenido que está dentro y no pueden sacar porque les impactó. Y luego de mayores ya te lo dicen, es que aquello me complicó mucho la vida, fue para mí un problema y una herida grande. Así es. Hemos hablado hasta ahorita de estas primeras etapas, ¿no? De cómo tenemos que hablar desde el principio de esta acogida a nuestros hijos, de cómo ir hablándoles, en qué momentos, cuál es lo ideal. Pero hay una realidad. Tenemos muchos jóvenes y muchos adultos que están lastimados en su sexualidad, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando yo ya soy adulto, yo ya soy joven y a mí nadie me habló? Yo fui descubriendo todo solo. De hecho, pues sé mucho más que lo que saben muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué hacer con una sexualidad que ha sido lastimada? Bueno, pues a ver, esto es la parte más bonita para nosotros, porque nuestra fundación, además de dedicarse a este proyecto educativo,
en Madrid, en España, en escuelas de por allí, pero también incluso viajando, porque hemos estado en Roma o ahora aquí con la prepa el año pasado en Cholula. La parte más bonita no solo es la educativa, sino el acompañamiento, la terapia sexual, la terapia afectivo-sexual con chicos, incluso, bueno, chicos y adultos lastimados en su sexualidad en edades pues que fueron injustas, ¿no? Por abusos o por acosos o por bullying, ridiculizaciones, abandonos, rechazos. Bueno, esta parte terapéutica es bien bonita porque se desarrolla mucha ternura, mucha misericordia hacia ellos, porque cualquiera de nosotros podríamos haber pasado por lo mismo y porque ellos tienen derecho a una sexualidad sana, una sexualidad saludable en su pareja. Yo me encuentro en muchas terapias de pareja dificultades en la vida sexual de pareja porque a lo mejor en 8, 9, 10 años ocurrieron cosas y entonces poder trabajar, por ejemplo, un abuso sexual en una edad temprana, cuando ya, claro, solo emerge esto en un 5%, solo detectamos un 5% de casos. Y entonces trabajar con adultos y poder ir a esa herida con un MDR, con alguna herramienta, poder llegar atrás y poder sanar aquello que pasó hace 20 o 30 años, para nosotros es un acicate, es una aventura, es algo precioso y estamos muy llamados a ello, porque no hay derecho. Podía haber ocurrido con una hija mía, con un hijo mío, me podía haber pasado a mí. Entonces aquí hay un canto muy bonito a los profesionales. Sé que aquí en Puebla tienen ustedes gabinetes, en Cefas tienen terapeutas profesionales. Es bien bonito que pudiéramos ayudar a acompañar en estas heridas afectivos sexuales, porque es de justicia, no solo ya de caridad, claro, sino de justicia. A veces el joven, el adulto, ve que tiene una adicción, que hay una conducta que no puede dejar. Ya sea tabaco, alcohol, también a veces en cuestiones de sexualidad, masturbaciones compulsivas, adicción a la pornografía. Y dice, ¿y esto por qué? Yo no lo quiero, me gustaría ser libre, hay un momento a lo mejor en el que se produce un agrado, pero vuelve a ser envolvente, me atrapa, ahí se genera una culpa porque quisiera ser más libre de esta cuestión, incluso a veces tengo una ética, tengo una moral y me siento culpable. Pero luego al final, como no puedo salir, pues bueno, es un pacto, ¿no? Una justificación. Como no puedo, bueno, pues hay mucha gente que lo tiene, no pasa nada, nadie se entera. Y sin embargo, sí me siento atrapado. Y sí que veo que además este tipo de adicciones se encabalgan con otras adicciones. Y quisiera ser libre. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? En general, las conductas adictivas responden, como todos sabemos, a calmantes que están tapando otras necesidades que están atrás. Un problema de fondo. Efectivamente. Entonces, qué bonito poder decir, voy a meterme. Quiero dar pasos en mi vida hacia un compromiso de pareja, hacia una madurez, hacia un crecimiento personal, pues quiero afrontar esta cuestión y no tenerme que tapar, esconder, mentir a mí mismo o a otro. Entonces, sí, hay formas de trabajar muy bonitos que en el fondo consisten en ir a la herida, que fue aquello que ha tapado, está calmando este tipo de conducta. Sí, y poder trabajar esa herida para que deje de estar abierta y se pueda cicatrizar. Siempre quedará un recuerdo que también nos hace humildes, porque bueno, algunos se ha caído más de una vez en la bicicleta y quien no ha tenido heridas. El problema es cuando las heridas siguen presentes, están abiertas y siguen sangrando. O infectadas. Nos hacen sobrereaccionar. Claro. Entonces, una buena terapia que pudiera cabalgar hacia la profundidad del niño interior, las heridas del niño interior, sería como lo deseable para estas personas, ¿no? Okay. Pues creo que no sé si todavía tenemos algunos minutos. Creo que ya nada más para el cierre. Pero vamos a tener otro programa con ustedes. Entonces, pues eso, los invitamos a escucharnos la siguiente semana para esta continuación, ¿no? Bueno, pues les agradecemos su presencia hoy. Como dice Dani, estarán en nuestro próximo programa. Entonces, muchísimas gracias. Y terminamos el programa Familias Caminando y nos vemos el próximo lunes. Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.